Bueno, bueno, bienvenidos de nuevo a un nuevo Desayuno en Red. Ya saben que este es un espacio de diálogo, de construcción conjunta, en el que pueden venir a entender temas específicos y a hacer todas las consultas sobre, particularmente el día de hoy, el reporte que son temas que ustedes nos traen, que nos comentan que les gustaría saber un poco más y que nos dejan en sus múltiples canales de sugerencias e incluso nos ha llegado hasta en las respuestas del Encuentro Nacional. Así que esperamos que lo disfruten y aprovechen este espacio mientras se toman un mate o un café. Le voy a dar la palabra a Gastón Zapalá mientras sigo admitiendo gente. Y Gas, ¿estás por ahí? ¿Estás conectado? Acá estoy. Bueno, métale Bien, nomás. ok, gracias cielo. Bueno, buen día para todos. Bien, como comentó Cielo, digamos, hoy la idea es un poco la continuación de lo que veníamos charlando durante el último encuentro presencial en Mendoza. Si se acuerdan, todo lo que tenía que ver con el segundo día, que charlamos de reporte, de un poco de datos, etcétera. Había quedado pendiente eh, todo lo que tenía que ver con qué. Un poco qué es el informe de qué. Ahí se ve la presentación, ¿cierto? Sí, Sí. bien. Sí, sí. Entonces, bueno, un poco la idea de hoy era continuar, hacer un poco el hilo conductor con esa presentación, enfocarnos exclusivamente en lo que es el reporte que, pero digo, me gustaría hacer un poquito ir de lo general o particular, ¿no? Terminar con todo lo que tiene que ver con el qué, pero empezar a charlar un poquito sobre qué son los datos, qué es la información, para qué se utiliza, por qué es importante y por qué es relevante. Entonces, primero entender eso, ¿no? Que lo que uno hace cotidianamente es relevar datos, y los datos en sí solo, digamos, no es un dato, pues es un número, es un carácter, es una palabra, no significa nada. Entonces, a ese dato hay que contextualizarlo, hay que ponerle un para qué, un por qué, decir, no sé, 10 es un número, 10 es un número, pero decimos 10% de crecimiento, ya es información. Ese 10% de crecimiento como información nos sirve para tomar determinadas decisiones. Entonces, eso es lo importante de entender el contexto de los datos y la información. ¿Para qué nos sirven particularmente a nosotros los datos? Bueno, para identificar oportunidades, para acceder a recursos, programas, proyectos, para conocer cómo ha evolucionado la red. Ese dato que yo mencionaba recién del 10% de crecimiento nos permite marcar una tendencia de evolución. Es un ejemplo, ¿no? Digo, pero nos sirve marcar un poco una tendencia de cómo ha ido creciendo la red, para mejorar, para diseñar mejores programas, para mejorar programas actuales, para comunicar resultados, tanto a nivel interno como puede ser al resto de los bancos, como a nivel externo. Ahora vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero que por ahora nos quedemos con eso, ¿no? La lógica del dato es un dato que se procesa, se analiza, se transforma en información. Esa información luego sirve a los directores, a los responsables de operaciones, a las comisiones directivas para tomar decisiones. Entonces, de ahí la importancia de que el dato sea lo más contrastable y preciso posible. Bueno, esta filmina me parece que está piola porque, digamos, muestra un poco el feedback que hay en cuanto a la información y los datos, ¿no? La retroalimentación que hay y cómo todo nace de los bancos de alimentos, es decir, de ustedes, y todo vuelve a los bancos de alimentos. Ahí vemos dos canales. Digo, el KEV es una de las herramientas que tenemos como red para poder monitorear ciertos aspectos de la operatoria diaria de los bancos. No es la única. Otra herramienta puede ser el cuestionario único de relevamiento que vamos a empezar a aplicar, que hace todo un relevamiento de datos desde otra perspectiva. Otra herramienta puede ser una evaluación, puede ser una encuesta. Digo, son todas herramientas que nos permiten como red poder recabar datos y con esos datos procesarlos, analizarlos, transformarlos en información. Y tenemos dos caminos, ¿no? Por un lado, a nivel interno, como red nacional,
usar esos datos, como mencionábamos durante el encuentro, para todo lo que tiene que ver con la asignación de programas, asignación de fondos. Si recuerdan cuando charlábamos, veíamos que había determinadas formulitas que aplicábamos para ver eh, cuánto le asignábamos a uno, cuánto le asignábamos a otro, qué teníamos en cuenta y qué no. Bueno, toda esa información surge del relevamiento de los datos, de análisis de los datos. De ahí la importancia de que los datos sean contrastables, sean reales, sean precisos y sean oportunos. Justamente, ¿no? Para cada vez ser un poco más precisos con los programas, con la asignación de fondos, con las decisiones. Porque eso luego vuelve a los bancos en forma de kilos, en forma de asignaciones monetarias, en forma de proyectos, etcétera. Entonces, ahí tenemos uno de los caminos, pero no es el único, digo. Por otro lado, también tenemos todo el vínculo que tenemos como red con actores o con grupos de interés externos, como puede ser el Estado, como puede ser otras entidades civiles, otras ONG, o mismo los donantes o aliados que constantemente están pidiendo o están demandando datos, información, reportes. Recuerden que charlábamos hace poco cuando hablábamos del tema del CUR, la importancia de poder generar información para compartirla a nivel nacional y ser referentes en materia. Entonces, ahí tenemos otra rama de datos o de información que le podemos proveer a determinadas entidades que con esa información van a tomar decisiones. Y de vuelta, digo, el aliado que recibe un reporte de los kilogramos que ha donado y cómo esos kilogramos han impactado a la comunidad, han impactado el medio ambiente, han impactado a la sociedad, con esos datos probablemente permitan tomar decisiones de carácter de continuar o no un programa de donaciones o abrir una nueva fuente de donación con un determinado producto que hoy no estaban donando. Ahora más adelante vamos a ver un caso puntual, pero digo, quiero que nos quedemos por ahora con eso, ¿no? La importancia y la relevancia de los datos. No es simplemente completar una planilla y nada más, sino que se utiliza y tienen un fundamento y un sustento. Bueno, un poquito de lo que mencionábamos recién, ¿no? Gestionar recursos de la red, reportar a aliados, acceder a oportunidades de financiamiento, generar nuevas alianzas. Entonces, acá vemos un ejemplo claro. Este es un tablero, digo, un tablero de control, un dashboard, o en este caso un BI, que no es un tablero igual. No es ni más ni menos que la representación de los datos de una forma visual para que alguien que tiene que tomar decisiones, que puede ser un director, una comisión directiva, lo pueda visualizar rápidamente y pueda entender de qué estamos hablando. Entonces, lo que estamos viendo acá en realidad es un tablero de control que desde la red generamos para la empresa Cencosud. Muchos de los que estamos acá, si no todos, generamos hoy por hoy rescates de una tienda Jumbo, Disco o Bea. Entonces, y probablemente muchos de los que están acá, si no todos nuevamente, reciban mensualmente o deban completar mensualmente una tabla donde pedimos kilogramos que rescatamos de cada una de las tiendas de Cencosud. En paralelo eso se entrecruza con la información de entidades y beneficiarios que ustedes completan en el KEP, y esas dos fuentes de datos, acá el maestro Santi las analiza, las digiere, le hace todo y le pone todo un chimichurri por encima y saca el tablero este. Este tablero que yo voy a abrir ahora, ¿se ve ahora? Está Sí, ahí cargando. ahí está. Sí, Ahora, Perfecto. ahora. Este tablero es el tablero con el cual Cencosud, o sea, los directivos de Cencosud, la plana de Cencosud, monitorea el avance del programa de donaciones de mermas a todos los bancos de alimentos. Y con el tablero este, que lo podemos ir filtrando por año, por mes, podemos seleccionar por sucursal. Acá están todas las sucursales que Cencosud tiene hoy activas en todo el país. O sea, fíjense la importancia de relevar y de informar los datos por tienda y por banco de alimentos. Todas las sucursales. Acá tenemos el porcentaje por disco, Jumbo y Bea, que son las unidades de negocio que tiene Cencosud, incluso el centro de distribución, por banco de alimentos, entidades asistidas, beneficiarios, bueno, todo lo que es información acerca de todos los programas y todas las tablas donde se releva información. Pero que quiero que quede claro, que quiero mostrar con esto, digo,
Esta información se alimenta de lo que ustedes nos proveen a nosotros en otra fuente de recaudación de datos, que es la tabla, que no es el KEP, sino que es la tabla de Cencosud. Esa tabla, si uno no la completa, si uno no la contrasta, si uno no se toma el tiempo de poder completarla, le está reportando datos erróneos a la empresa, que la empresa tiene que tomar decisiones en base a eso luego. Entonces, si la empresa monitorea el seguimiento del programa y ve que mes a mes va decayendo la cantidad de kilos, o que no tiene el impacto que piensa que puede llegar a tener, o que no sé, lo que pueda llegar a ser, es probable que tome decisiones en base a datos erróneos, y no digo que vaya a pasar, pero quizás alguna empresa puede decidir discontinuar un programa de rescate de mermas. Entonces, de ahí la importancia de reportar en tiempo y en forma, y de forma coherente y concreta y real. Este es uno de los ejemplos de reporte que tenemos hoy por hoy de parte de la red para con uno de los donantes, pero me pareció importante poder mostrarlo porque también quiero mostrarles hacia dónde va la información que ustedes nos reportan a nosotros. Como yo les mostraba uno de los caminitos que tenía que ver con el reporte hacia aliados, este es uno, pero no es el único. Digo, también tenemos lo que es el tablero de reporte de parte de la red, a la GFN, a la Global, donde reportamos no solo a Cencosud, sino el laburo o los datos de todas las donaciones, de todos los beneficiarios, de todas las entidades por valor nutricional, y todas las redes restan a GFM. Entonces, este es otro claro ejemplo de otro dashboard que desde la red ayudamos a construir a GFM para que GFM también tenga un panorama de cómo se desarrolla la red de nosotros. Entonces, digo, tenemos datos, tenemos información. Yendo particularmente al caso del KEM, del reporte KEM que nos compete hoy, en el cual me quiero detener un poco más de tiempo, la información tiene que tener determinadas características para ser útil. No alcanza con que la información sea contrastable en el sentido que uno pueda medir y que tenga una fuente de veracidad, que tenga, digamos, que tenga un sustento. Tiene que ser oportuna. Digo, la información fuera de fecha, la información un mes después, para la toma de decisiones, digo, por más que sea la información perfecta y que sea súper contrastable y que sea relevante, no tiene sentido. Imagínense que ustedes como directivos o como responsables de un programa tuviesen que tomar una decisión al fin de mes y le piden a la gente con la que trabajan, al staff, al equipo, que releve ciertos parámetros para tomar esa decisión. Y le dan tiempo hasta el 20 o el 25 del mes. Y la información llega perfecta, pero llega el 15 del mes siguiente. Probablemente ustedes tengan dos caminos: o no hayan podido tomar la decisión porque no tenían información para poder basarse, o la hayan tomado probablemente más información incompleta o errónea. Entonces, de ahí la importancia de que la información sea oportuna, llegue en tiempo, sea relevante, o sea, tenga sentido para lo que estamos analizando. Que estamos analizando cantidad de kilos por persona que estamos distribuyendo a nivel nacional, no tiene demasiado sentido que a través de un formulario relevemos cuánto calza la gente que va a los comedores, porque para este caso no tiene sentido, no es relevante. Tiene que ser precisa, contrastable. Entonces me quiero quedar con eso. Cuando siempre decimos que el tema hay que llenarlo en tiempo y en forma, nos referimos a eso: que sea oportuna, que sea relevante y que sea concreta y concisa. ¿Por qué? Por esto que charlábamos recién. Entonces, antes de avanzar particularmente con el Kevin sí, me voy a detener en dos cuestiones que charlando con Santi me pareció importante hacer énfasis, ¿no? Que nos estamos encontrando muchas veces con que nosotros medimos la cantidad de kilos que rescatamos, digamos, como cantidad total, y por otro lado medimos las fuentes de rescate. Y son dos formas de medir lo mismo, básicamente, porque cuando uno habla de cantidad total de kilos que estamos rescatando, esa cantidad total de kilos que estamos rescatando, sí o sí pertenece a alguna de las categorías de fuente de origen de kilos. Entonces, la sumatoria total de la fuente de kilos tiene que sí o sí coincidir con los kilos totales que estamos rescatando. Y yo digo que estoy rescatando 100.000 kilos, y cuando hago el desglose de origen de kilos, me da 70.000, ahí hay 30.000 kilos que no estamos pudiendo categorizar en algún lugar. Entonces, a eso me refiero cuando tiene que ser contrastable, tiene que haber un chequeo de la información. Y esto sucede hoy en día. Y sucede, digo, y
Y probablemente suceda porque no estábamos entendiendo la importancia justamente de hacer un cross-check de la información, de entender que sí o sí esa información, o mismo cuando el segundo punto, ¿no? La distribución de kilos. Vieron que ahora o medimos por ahí en cuanto a categorías o valor nutricional. Y los kilos que distribuimos, sí o sí, o son de alto, o son de medio, o son de bajo, o son de nulo valor nutricional. No hay otro. ¿Se entiende? Entonces, cuando medimos la cantidad de kilos distribuidos y nos da 80.000 kilos distribuidos, y cuando hacemos las categorías de kilos por valor nutricional, la sumatoria nos da 50.000, nos tiene que hacer ruido, o sea, tenemos que detenernos un segundo y chequear la veracidad de esos datos. Porque eso después eso es lo que se reporta y además estos reportes se generan la información y toda la cadena que yo les comentaba hace unos minutos. Entonces, la importancia radica en eso, en tomarnos el tiempo de hacer un chequeo de los datos que estamos relevando, porque esos datos son los que después nos van a permitir poder avanzar. Digo, ¿para qué es útil la información? Para carga mensual a tiempo, datos consistentes, validar la info antes de enviar el reporte, que coincidan los totales, informar kilos por donante. Entonces, esa es un poco toda la introducción que yo pretendía dar antes de avanzar puntualmente a lo que tiene con el QUEP en sí y la nueva herramienta que vamos a charlar hoy. Entonces, digo, antes de darle paso a Santi para que explique la herramienta, me gustaría saber si ha quedado claro, si hay alguna duda, alguna pregunta respecto a esto, eh, lo- Eh, o avanzamos. Sí, Parece que no, avanzamos. Gas. Parece que Bien, avanzamos. Sí. ahí, quiero Mabel. hacer, sí, quiero hacer una pregunta. Nosotros tenemos, por ejemplo, recibimos de las grandes supermercados, pero también recibimos de algunos locales de acá de la zona, por ejemplo, Villa, que nos da de vez en cuando unos kilos. También nos pasó con una empresa que vende, que exporta frutas y verduras congeladas al exterior, y en dos oportunidades nos dieron una cantidad impresionante de kilos, pero no los tengo asignados como donantes. Lo mismo me ha pasado ahora con unos kilos de cebolla que hemos recibido y que es una entrega ocasional, no la tengo los datos. Entonces eso genera, en mi caso particular, cuando lleno el KEP, que tengo un ingreso, pero no tengo reportado el donante, no lo tengo asignado en recursos, ¿me entendés? Entonces Digamos, eso me provoca una variación, que no es permanente, es ocasional, es un dato que llega, ¿viste? De vez en cuando, porque la empresa esta que nos dio cajas de zapallos congelados, jugueteados, nos hizo de lo que yo estoy a cargo en dos oportunidades. Y lo de cebolla ahora ha sido, ahora hace poco, también fueron kilos de cebolla de un productor de acá local que nos dio un montón de kilos de cebolla, pero a él no lo tengo asignado como un donante permanente. Entonces, lógicamente, los datos que yo he subido al KEP, ¿sí? Van a ser distintos porque lo tengo el donante asignado, ¿me entendés? Te sí, te pregunto entiendo. eso porque en ese caso, no hay no hay, es decir, no sé cómo poner ese dato, no sé si me entendés, porque no lo tengo. También me pasa con América, que es un supermercado que tenemos acá en San Juan, que de vez en cuando nos entrega mercadería, pero no lo hace todos los meses. No lo tengo como un recurso, como un donante permanente. No es como No, se consume macro, ¿me entendés? Entonces, en ese caso, yo no sé cómo subir esa información al KEP. ¿Mm? Te digamos, pregunto porque yo llevo el KEP. no, Entonces tengo que son donantes ocasionales, no sé si me entendés. no, Entonces no te no, entiendo. no. Ahora igualmente vamos a ver punto por punto cómo se carga cada uno de los datos, pero en tu caso entiendo que hay una cuestión más de fondo. Digamos, a ese donante debería registrarlo igual como un donante del banco, independientemente de si dona regularmente una vez por mes o una vez por trimestre. En todo caso, lo Y que es podrías decir, luego asignarle algún tipo de programa de donación ocasional o programa de rescate, pero el donante debería estar registrado igual por un tema de trazabilidad, incluso tu sistema de gestión. Vos deberías claro, yo entender. voy a eso. Yo la verdad es que no sé cómo llenarlo, te digo sinceramente. Ok, bueno, perfecto.
o- a Pongo ver, los kilos que justamente, recibo, pero no sé cómo volcarlo en recursos. Ese es mi gran problema. Pero no es, no excelente, es, no porque es permanente, no sé si me entendés, son excepciones. sí, no, no, te entiendo y justamente eso es lo que charlábamos cuando veíamos esto de que por ahí no coincidían en algunos bancos los kilos totales Claro, contrastado con las fuentes. Era justamente por ahí claro, algunos casos lógico. muy similares a estos. Pero yo, hoy justamente la idea es que nos podamos sacar todas las dudas de cómo completar el KER. Esta es una duda espectacular y viene justamente al caso y es el momento para que lo charlemos. De movida, te sugiero que el donante lo ingreses como un donante, sea esporádico, sea regular, lo ingreses y lo registres. Si un mes hay una donación, se registra. Si un mes no hay donación, no se registra la donación de ese No, donante, te digo, pero como te tiene... digo, son donaciones ocasionales que de pronto por algún motivo no puede mandar eso afuera, te digo el Por caso de, eso, de esta gente que exporta alimentos congelados, y bueno, nos entregan al banco. Surgió dos oportunidades sí, excepcionalmente. Y esto de la cebolla debe- surgió ahora, que es decir, que también es un productor que de pronto nos donaron, y fue una cosa totalmente excepcional, ¿me entendés? Entonces no sé cómo incorporarlo, esa es la verdad. eh, Bien, gracias, Gastón. ahora, no, de nada. Ahora igualmente cuando hablemos de más puntualmente lo volvemos a ver más. ¿Alguna otra consulta sobre ahora? ¿O avanzamos con el qué? Yo, perdón, Gas. Avanza. Ah, Yo tengo una duda. Agustina, buen Hay, día. buen día. Bueno, justamente en esto de los totales y de los kilos recibidos y los kilos por origen, ¿no? Nosotros tenemos algunos donantes muy poquitos, tipo Pharmacity, y los categorizamos como otros, porque no son industria alimenticia, no son distribuidores, no son, o sea, no se corresponden con las categorías de origen que tengo en el KEP, y por eso finalmente Ok. está esa diferencia. Entonces, por ejemplo, Pharmacity no sabría en qué categoría entraría, porque para nosotros es otros. Eh, 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 a ver, ahora las categorías ahora están seteadas a partir del Sí, nuevo KEB, que es el KEB bueno, que va a contar Santi ahora, están seteadas y probablemente caiga una de esas categorías. Capaz que ok, ahora, bueno, cuando la veamos. Digo, pero dale, dale. incluso existiendo la categoría otros, esos kilos sumados al resto, debería darte el total igual. ¿Me Sí, sí, o sea, explico? claro, porque en kilos totales está un número y en kilos recibidos por origen de donantes hay una diferencia, pero esa diferencia está dada por ese otro, digamos, Pero y igual, por la si vos compra, cuando hacemos compra, porque eso no es bueno, rescatado, es compra. claro, es otra fuente de Claro, origen de kilos, pero digo, lo que tiene que quedar en claro es que si uno dice que ingresan al banco sí, 100.000 kilos, podríamos poner 20.000 de compras. Después desglosamos si ingresan por compra o si ingresa por rescate. Pero si vamos a poner el total de ingresos, por ejemplo, supongamos que estamos midiendo el total de ingresos, tenemos 20.000 de compras, 10.000 de mercados concentradores, 7.000 de supermercados y 15.000 de otros, suponiendo que fuera esas las categorías, quiero decir. sí, La sumatoria de eso debería dar igual. claro, sí, sí, O sea, sí. Sí, la sumatoria nos da igual, porque perfecto. yo tengo o sea, mi propio Excel con todas las categorías, son las mismas que están en el que salvo este otro. Ok, Ese no lo bueno, podía eso, poner en ningún lado. claro. Ahora quiero ver cuando veamos, cuando Santi comente las categorías, ahora vemos si hay alguna categoría donde pueda entrar Pharmacity. Qué Dale, complicado genial. Pharmacity, igual. Sí, Pero sí, sí. ahora vamos a ver. Dale, gracias, Gas. Vale, que nada. Una otra pregunta. Avanzamos entonces. Bien. Santi, ¿te dejo a vos el mando o querés que siga yo presentando? No, si querés comparto yo porque voy a tener que mostrar el formulario y Vale, lo hacemos ahí. salgo. Bueno, hola a todos, buen día, ¿cómo están? ¿Ahí se ve la pantalla? Se ve, Santi, pero no como presentación. Está bien, Cuando... igual cuando vaya al formulario voy a tener que salir del modo presentación, pero ahora lo dejo Sí, así. sí. Dale, dale, buenísimo. Ahí estamos, ¿no? Sí, ahí estamos. Perfecto. Bueno, nada, como les contaba Gas, hablando de toda la importancia de los datos, nos pareció también bueno hacer un cambio de formato que nos permita
tener nuevas como facilidades para tanto para la recolección de los datos como para que ustedes lo puedan completar. Y desarrollamos a través de Finance un formulario web que va a reemplazar el Excel online que están completando hoy en día. En cuanto a lo que se carga en el formulario, va a seguir siendo igual que el Excel. Lo único que va a cambiar en este sentido es el formato, que ya lo vamos a ver ahora, se los voy a mostrar. Como les decía, es un formulario guiado que va a va a estar lleno de descripciones y ayuditas que les pueden servir a la hora de completar el KEP. Van a acceder desde un enlace, no se van a tener que loguear en ningún lugar, ni iniciar sesión de nada, ni siquiera estar logueado en ninguna plataforma tipo sea Pineas o Google o Microsoft, sino que no tienen que realizar eso. Em, este enlace les va a llegar por mail. El primer día de cada mes les va a llegar un enlace para completar el formulario. El formulario ya igual, todo esto no se preocupen, pero lo vamos a ver. Les voy a mostrar el formulario y cómo se accede, etcétera. Tiene la posibilidad de hacer un guardado provisorio para que lo puedan completar por partes. Y si hay en bancos diferentes áreas que completan el KEP, se lo pueden ir pasando este link e ir cargando la información necesaria a cada uno hasta terminarlo. Lo pueden ir, tiene una opción de guardar. Y también lo que nos permite todo este desarrollo es automatizar el flujo de datos, tener la información al instante, consolidada, y esto nos va a permitir en un futuro corto, digamos, generar un tablero de control online como similar al que veíamos, por ejemplo, para Cencosud, pero para los bancos, en el que ustedes puedan tener acceso a la información que cargan en tiempo real y la puedan utilizar, analizar, etcétera. El tablero de control online, la idea es que esté actualizado todos los días. Eso se actualiza automáticamente a medida que cada banco va cargando. La información se actualiza todo el tiempo, y la pueden visualizar en cualquier momento. Bueno, ahora lo que les voy a contar es un poco de qué va el circuito del formulario, pero yo sé que verlo así tal vez es es un poco más tedioso, pero cuando lo vean, cuando muestre ahora el formulario, por ahí se va a entender un poco mejor. El proceso empieza con el inicio, que el primer día del mes a ustedes les va a llegar un link a un mail que ya les solicitamos, pero en realidad lo podríamos volver a solicitar porque de cada banco vamos a necesitar dos mails. Un mail para la carga del formulario, para dejar asignado como persona o responsable que carga el formulario. Pueden ser uno o dos mails los que ustedes me den. Y después nos vamos a pedirles un mail de supervisor, que puede también ser alguno de esos, o puede ser alguien que esté realmente encargado de validar que ese formulario esté bien completado, porque tiene, digamos, esto tiene dos instancias. Como les dije, la primera instancia les va a llegar un link de acceso a los mails o al mail que me pasen como responsables de carga, y se van a meter en el link y van a poder completar el formulario. Luego van a cargar los datos, lo pueden ir guardando día a día hasta que lo tengan finalizado, y cuando lo tengan terminado, abajo hay un botón que dice enviar. Una vez enviado el formulario, le va a llegar un mail al mail supervisor, que es otro mail que les voy a pedir, y esa persona va a encargarse de validar lo que ya está completado, chequear que esté todo bien y volver a presionar el botón enviar en el caso de que esté todo bien, o rechazarlo y que vuelva a la persona responsable de carga para poder corregir cualquier cosa que suceda. Eh, una vez que presionen enviar, los datos van a llegar acá a la red, y automáticamente lo vamos a consolidar en un tablero de control. Bueno, ahora voy a dejar un segundo de presentar en pantalla para poder mostrarles el formulario y cómo se accede. Yo acá tengo mi casilla de mails, en donde les voy a mostrar cómo llega el mail. A mí me llegó el mail informándome de que tengo el formulario listo para presentar. A ustedes les va a llegar lo mismo. Tal vez cambie un poquito el texto, que esto también lo editamos nosotros. Y lo único que tienen que hacer es ingresar a esta parte donde dice ver formulario.
Ustedes están viendo mi mail ahora, ¿no? Entendí. Sí, sí. Acceden al formulario y directamente se va a abrir el formulario. El formulario, como les mostré, es igual al Excel, pero lo único que cambia es el formato. Tiene campos, o sea, acá podemos ir punto por punto. Acá tenemos la sección de kilos recibidos y el origen, que yo lo voy a ir completando como para que vean también las dos instancias de supervisor, etcétera. Pero si ven, las categorías son exactamente las mismas que venían cargando en el Excel. Después tenemos kilos entregados a familias o personas, a entidades, a otros bancos, kilos en stock, kilos de merma, kilos producidos. Y acá viene la sección de valor nutricional. Están todas las mismas categorías. Esto no cambió nada al Excel que tenemos hoy en día. Yo lo voy completando. Santi, te hago una pregunta mientras. ¿Todos los Sí. campos son obligatorios? ¿Va a haber campos obligatorios? ¿Cómo va a ser eso? Vamos a dejar algunos campos obligatorios que son los que consideramos como más importantes como para obtener cierto tipo de datos, pero bueno, eso Bien, lo estamos terminando de definir. perfecto. Acá Santi, está kilos recibidos por Santi, donantes, que acá me voy a... Sí, ¿y quién es? ¿Mabeles? soy Virginia. No, Ah, Virginia. Sí, Sí, decime. me quedó, antes que sigas avanzando, me quedó una duda. Vos decís que el primer día vas a pasar por mail la planilla. El tema es, y dijiste que si no se puede cargar ese primer día, nosotros somos muchas las personas que cargamos, cada uno de su área carga la parte que le corresponde. Sí. ¿Y cuántos días? Porque antes decíamos hasta el día 10. ¿Cuántos días? Porque dado lo que habló antes Gastón, de la importancia de tenerlo rápido, ¿hasta cuándo tenemos como límite? Y lo ideal sería mantenerlo hasta el día 10, pero a ustedes les llega el día 1 para que ustedes ya lo puedan ir cargando ese día. No Perfecto. es que lo tienen que cargar específicamente ese día, sería lo ideal, pero bueno, les llega el día 1 y no soy yo el quien lo envía, sino que esto está también, otra de las ventajas es que lo tenemos, digamos, programado y se envía automáticamente a todos los bancos el primer día de mes, el primer día de cada mes se va a enviar un nuevo enlace. Entonces no, es algo bueno, también queda automatizado, que es el envío del mail a ustedes, por eso le estoy pidiendo los correos, tanto de responsable de carga como de supervisor, porque eso lo tenemos que dejar como seteado en el código para que le llegue automáticamente, digan, para que el sistema reconozca a qué mail enviarlo. Ok. No, por eso, mi duda era porque, te doy un ejemplo. Nosotros, el cierre de stock, hasta que no hacemos todos los meses, tarda un poquito más por eso no tengo el primer día. No hay una fecha límite seteada en el sistema para finalizar la carga, si eso es a lo que te referís. Solamente te puedo decir por ahora que te llega el 1 y que vos tendrías el tiempo que quieras para cargarlo, obvio respetando lo que venimos manteniendo en la red, que es del 1 al 10 en lo posible, ¿no? Pero, es decir, no puedo poner enviar hasta que no esté todo cargado. Claro, claro, No era justamente. como antes que cada uno iba ingresando y yo No, terminaba de revisar al final del día 10. no, vos lo que haces es guardar, ahora yo te voy a mostrar, cuando lleguemos al final del formulario vas a tener una opción que es guardar. Si vos guardás con el mismo link de acceso, se lo pasás a otra persona y esa persona puede continuar desde esa guardada. Ok, ¿Sí? Claro. bueno, Bueno, gracias. no, de nada. Acá vamos Santi, yo tengo Sí, bien. una pregunta. ¿Van a mandar algún manual de procedimientos? ¿Qué significa cada uno de estos rubros? Alimentos especiales, porque... eh, Sí, ah, sí, sí. Sí, sí. Sí, tenemos preparado ahí un PDF, pero igual la idea, por ejemplo, acá justamente en Balón Nutricional, ya que me preguntas, la idea es tenerlo acá. Acá vamos a poner como ves que acá hay descripciones.
Ujú. pero la idea es tenerlo acá también. Las teníamos, pero son un poco largas y estamos como Sí, desarrollando algo para hacerlas más cortitas o poner un signo de pregunta y poder tener la info ahí disponible. Más allá de ponerlo acá en el formulario, vamos a hacer un documento aparte que contenga también esta información. Así que vas a Sí, tener porque las dos cosas. cambiaron y medio que hay algunas confusiones por eso. Sí, sí, sí. Sí, de hecho ya estaba medio circulando uno, pero vamos a hacer uno más oficial, así limpito, y se los vamos a pasar. Vale, gracias. María Paz, Santiago, Sí, perdón, otra pregunta. armate, perdón. Santiago, es decir, ahora No. yo voy a tener que nombrar a un supervisor, porque en definitiva siempre la carga la he hecho yo, si bien es cierto que las chicas me mandaban la información por privado de los kilos recibidos y lo demás, pero la que cargaba era solamente yo, así que tengo que nombrar otra persona que haga el trabajo de supervisor. No, podrías hacerlo vos también. El sistema no me dice que tiene que ser un mail diferente del supervisor. Eso Ah, depende de cada uno. Lo ideal sería que, bueno, que una persona lo cargue, que que pasa, otro controle, pero si es un caso en pero el que vos sí, haces todo, no va a tener que ser tu mail para ambas cosas. Y vos tendrás que asegurarte de que la información que cargaste esté bien. claro, me parece súper interesante que alguien revise la carga, porque uno, si bien es Mm. cierto que la vuelve a revisar 2 o 3 veces antes de enviarla, sería importante tener otra mirada, pero bueno, no sé si alguna de las chicas se animará a hacer el trabajo. Nosotros somos pocas y hacemos todo, casi, es decir, nos ayudamos mutuamente, pero no hay otra persona encargada del KEP, ¿viste? Bueno, esa es Claro. mi duda, ya la voy a ver cómo la resuelvo. Bueno. Y bueno, ya que estás, Mabel, sos, ¿no? Sí. Sí, sí, Bueno, ya que estás, vamos un poco a la duda que vos tenías que estabas hablando con Gas, ¿sí? Que acá la podemos sí, empezar a ver, y medio que te la voy a poder responder. sí, Nosotros hablábamos de esta categoría que se desprende de kilos recibidos, pero no es sí, de origen de la donación, sino que es por tipo de donante. Muchas sí, veces vemos que en este caso no nos coincide, tal vez sí, pase algo parecido a lo que pasaba con el caso de Agus de Córdoba, claro. de que no nos coincide. Nosotros tenemos 100.000 kilos recibidos y esta categoría de kilos recibidos por tipo donante tal vez nos da menos, ¿sí? Sí, lo que Yo entiendo que tu pregunta iba a completar esos kilos en la parte de desarrollo de recursos que estaba en la hoja número claro, 2. Ahora exacto, vamos a ahí está llegar mi a duda. esa, ahora vamos a llegar a esa sección y también tengo una pequeña novedad para eso, pero lo que nos Bueno, referíamos en la presentación sobre todo no era esa sección, sino a esta sí. parte, que nosotros Ah, vemos perfecto. diferencias acá y vemos Ajá, diferencias en esta sección que no nos coinciden el total de los claro, kilos entregados informados acá arriba, no nos coincide con los kilos por categoría de alimento. Esas son claro. las dos partes del KEP que no están considerando en alguno de los bancos. Perdón. Bueno, bueno, gracias, Lo gracias, ideal Santi. sería que esta categoría, kilos recibidos por tipo de donante, el total coincida con el total de kilos recibidos y el total de kilos entregados por categoría de elementos coincida con el total de kilos entregados. Eso era lo que estaba diciendo Perfecto. más en la Bien, otra Filipina. bien, bien, Eh, bien. Acá tenemos para informar cajones IFCO y ahora venimos a la parte de gestión social, que vamos a tener entidades asistidas, las tres categorías como teníamos antes, personas, y después parte de voluntariado, horas de voluntariado, capacitación y talleres. Esto sigue todo, o sea, como ven, es todo igual y consumo de energía. Ahora vamos a la parte que preguntabas vos, Mabel, que es la parte de desarrollo de recursos. Claro, Como pasaban estas cuestiones de que algunos bancos registraban donantes de más de 8.000 kilos particulares, otros no, nos pareció mejor dejar solamente la grilla de los aliados nacionales que estaban como ya seteados y que ustedes completen acá en el caso de tener alguna donación, sea de ADECO, de ARCOR, de Cencosud. En el caso de que te pase como a vos, que tenés un donante particular o esporádico, no es necesario que lo cargues. Con que esté acá la información arriba, donde por tipo de donante, pero que no esté nombrado ese donante, sino que esté encuadrado dentro de una de esas categorías, esos kilos, ya está. Lo que perfecto. nosotros nos pareció más sencillo es dejar una grilla fija
que tenga las empresas que nosotros consideramos que tal vez estaría bueno tener los datos y que ustedes los carguen acá. Perfecto. Esto sería como la hoja número 2 del Excel, en la que van a tener el listado de empresas con su quit. Ahora estamos desarrollando para que el quit esté separado en una columna acá y no lo vean juntos. Eso tal vez lo vean diferente, pero es una cuestión de visual nomás. Y acá, si se van al cuadro y hacen clic, pueden poner la cantidad de kilos que recibieron de esa empresa. Y en el caso de que hayan recibido o quieran informarnos algún aporte de dinero, esto también no es obligatorio, lo podrían hacer en esta columna. ¿Sí? Perfecto. Si ustedes van para abajo en esta grilla, van a encontrar acá una serie de números que es como un paginado, pero no para el formulario, sino solo para este cuadro, ¿sí? Porque como la grilla es un poco larga, si vos vas tocando 2 3 van cambiando el nombre de las empresas. Pero este paginado es para la grilla nada más, no es para el formulario, porque el formulario está todo en una misma hoja. No sé si soy claro con eso. Ujú. Sí, sí. Bueno, una vez que ustedes terminan, pueden poner guardar y volver a acceder con el mismo link y dejar donde habían dejado el formulario. Yo como en este caso Ujú, lo terminé, lo estuve completando, lo voy a enviar. Acá está el botón de enviar que se me habilitó. Y una vez que pongo enviar, ya te avisa que el formulario ha sido enviado. Y lo que voy a hacer ahora es volver a mi casilla de correo y seguramente voy a tener en breve, cuando ingrese, voy a tener un mail que me va a informar acá. Porque yo ujú, ya me registré recién para la prueba como supervisor. Vale ujú, aclarar eso también. Entonces, al supervisor, en este caso, le va a llegar un mail que va a decir, estimado supervisor, recibe el informe que para validar, usted ujú. puede devolver o avanzar. Voy a acceder Perfecto. otra vez y acá tengo el formulario que yo ya cargué. Muy bien. Si yo ya lo envío, el formulario viene directamente a la red para el procesamiento de datos, etcétera, generación del tablero. Y si lo devuelvo, vuelve al integrante que lo cargó. Te lo cargo. Bueno, eso sería, por lo menos el formulario sería todo. Ahora, si ustedes tienen algún espacio, alguna consulta, tenemos un espacio para consultas. Estamos abiertos a eso, tanto AF como yo. Yo, ¿Seguro? Santi, Sí, Mira, todo hago está una muy claro. consulta. Con respecto a lo que comentaste de las sumatorias, ¿en algún momento se puede visualizar o se puede agregar una celda que te diga la sumatoria de tanto los kilos entregados como recibidos, como para poder sí, chequear que la carga fue correcta? sí, Porque sí, lo de que no hecho. te permite, a diferencia del Excel, es poder hacer la sumatoria. Y no sé, yo a veces soy bastante obse porque dando números 2 por 3 le podés cerrar y de esa forma yo siento que no lo podría corroborar. Eso por un Sí, lado, si se puede agregar o si hay alguna solución paralela, quizás que de hecho después dije capaz que en el formulario que te mandaba por mail te deja eso, derivarlo a un Excel como para hacer una sumatoria y chequear que los números no estuvieron cargados mal. Y la otra es que nosotros de Nodo la última vez recibimos unos Argenpol y saber si los vamos a contar como si fueran IFCOs o va a haber una diferencia. Solo eso. Gracias. bueno, la primera te la respondo yo. Ya pedimos acá a FINA que están modificándolo. Es un totalizador por categoría, así que van a tener, creo, un total. Van a tener un total, o sea, va a ver como un cuadradito abajo que va a tener el total de lo que ustedes pongan automáticamente. No lo van a tener que sumar, sino que directamente va a aparecer el dato ahí para que tengas control de eso. Y también pensábamos agregar una especie de recordatorio cuando suceda esta cuestión de que no coincida en kilos entregados con los kilos entregados por categoría de alimentos, poner un recordatorio en el formulario que cuando estos valores no coincidan, te salte un pop-up que diga que no están coincidiendo esas dos categorías. Así que sí, la respuesta para esa pregunta
Esto sí, ANTO creo que es, ¿no? Bien. Ok, Y que no te libere sería, que no te libere la categoría. Estamos viendo si eh, poner una restricción o si poner simplemente un recordatorio. Ok. Pero la idea es poner en principio un recordatorio. y respecto Una, a la segunda pregunta que hacía Antonella, y aprovecho para comentarles a todos los que tengan cajones IFCO, que probablemente comiencen a recibir cajones Argenpol a medida que vayan devolviendo cajones IFCO. Creo que lo comenté en alguna oportunidad esto. Son muy similares, cambia por ahí el color y alguna otra cuestión, pero son muy similares. Por lo cual, en tanto y en cuanto tengamos las dos especies de cajones, acá en el KEP informen como cajones totales la sumatoria de IFCO y Argenpol, pero sí lleven un stock paralelo en algún lugar de cuánto, si tienen 100 totales, digan, tengo 80 IFCO y 20 Argenpol, porque en algún momento sí vamos a hacer un recuento de eso. Gracias, Anto, me vino muy bien tu comentario. De nada, una gracias a ambos. Ok, Ah, ok. Entonces hay que Santi, crear un nuevo material de IFCO, ok. De cajones. Santi, quería preguntarte otra cosa. Sí, Soy Virginia del Banco de Alimentos de Buenos Aires. sí, Virginia. En la segunda hoja que dijiste que están anotadas las empresas o supermercados que donan, eh, Sí. ¿eso tiene lugar para agregar nuevos donantes? No, por eso te decía, el cambio ahí es que va a quedar una grilla fija con Ah, donantes que la red considera que tenemos tal vez un cierto interés en tener datos de kilos, o tal vez aportes de dinero que existe, y listo. No es necesario que lo registren, porque claro, tampoco se les va a permitir el era la formulario. duda. Yo te entendí eso, pero dije, como nosotros siempre estamos agregando, digo, Claro. está bien, entonces hay que llenar, hay que dejarlos fijos. Quedan fijos, de hecho no lo van a poder modificar, es como que les va a salir, digamos, la grilla y ustedes van a tener que completar solamente kilos y dinero en el caso de que haya. Nada Pero más. entonces esa grilla no, por ahí no coincide con los kilos totales que entregamos, que No, recibimos. no, pero bueno, no, eso no tiene como relevancia en este sentido para nosotros, pero sí que coincida, como decía antes, la categoría de tipo de donante con recibido general, o sea. Eso sí me quedó claro. El tema es, por eso, si no agregamos nuevos, no me va a coincidir el monto, entonces no importa. No, eso no importa. Ok, gracias. Nada. ¿Puedo hacer un comentario Juli, respecto a eso? Porque en realidad son dos fuentes de datos para dos informaciones distintas. O sea, todo lo que tiene que ver con esos donantes nacionales que estamos categorizando va para otra línea de información y todo lo otro toma parte de eso y parte del resto de la información. Por eso que lo hacemos en dos partes distintas. Bueno, Y una yo, sola aclaración más, perdón, ¿puedo hacer? sí, 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 pregunta. Dir, para vos que lo venís completando hace tantos años, en realidad antes tampoco daba el total, porque ahí siempre completaban lo que eran los donantes nacionales y después los de mayores de 8.000 kilos, con lo cual igual esa tabla no daba el total de kilos entregados por el banco, así que ni te preocupes. gracias, Nat. Yo, Santi, retomo un Sí. poco la duda que le había dicho Gastón antes. A nosotros cuando cargamos el test de los kilos recuperados y la parte de distinción por origen, por tipo de origen, Ajá. si no coincide suele ser esto, están los kilos comprados, que los kilos comprados no son recuperados justamente, entonces no, en esa parte de tipo de origen no tenemos una categoría para ponerlos, y la parte de otros, como Pharmacity, por ejemplo. Eh, Que Pharmacity no entraría en ninguna de las categorías que tenemos ahí en el KEP. bueno, si querés, Gas, para que le respondas mejor, acá tenemos las categorías. Vos me decías, la primera pregunta era ¿dónde poner los comprados? Claro, los comprados en esa parte sí, digo en el otro, para que coincida en la otra parte, la de origen. Claro, Y cuando los compran, ¿de qué, de dónde los compraría? ¿De dónde son? O sea, ¿no pueden encuadrar a la empresa que se lo compran dentro de una de estas categorías? Claro, yo lo que entendía es que esa ¿eh? categoría es simplemente de kilos donados, ¿no? Que no entran los comprados.
No sé, ahí te puede responder mejor Gas. ¿Cómo? Perdóname, Agustina. Que ahí, o sea, yo entendía que esa parte de tipo de origen era kilos donados, no kilos comprados. No, por eso. Ahí, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora es el origen de los Sí, kilos que recibimos, sean comprados o claro, ok. donados. Ah, ok, Entonces, ok, ok. si vos yo entiendo que Pharmacity, digo, estoy viendo ahora que no hay Bueno, ninguna sí, sí, categoría que sea otros, pero digo, ¿puede ser claro. retail? Sí, no, no Pregunto, sé, no sé, deberíamos ver no eso, sé. porque sí, o si no, el problema con otros es que se corre el riesgo de que todos se encuadren otros, o sea que cuando la Claro. categoría No, otro nosotros después tiene un lo 20. único que tenemos en esa teoría, por así decirlo, es Pharmacity y Mercado Libre, porque nosotros no tenemos como categorías para esos Sí, te dos. Mercado entiendo, Libre te quizás podría entiendo. ir como distribuidora, pienso. Pharmacity. No sé, déjame que te tomo la duda y lo, Ok, lo, lo pensamos. Sí, es más tipo un retail o una cadena Claro, ok, minorista, así porque es como pedido, o sea, Mercado Libre pedido ya, los markets de pedido ya, es casi como lo mismo, porque claro. finalmente ok, tienen un poco de todo los pharmacities, está bien que son farmacia, claro, pero son como un medio Claro, supermercadito casi. yo creo que ok. entraría dentro de retail, sí. ¿Y Mercado Libre como retail o como distribuidora? Pero Mercado Libre, ¿qué te dona? También alimento, higiene y limpieza. También retail, yo lo Sí, pondría. Ok, claro. Tengámoslo en cuenta nosotros, Gas, eso Sí, tenerlo. por eso, porque entiendo como dice Nat, que es el market de Mercado Libre el que te dona o el market de pedido ya el que te dona. no, Claro. en Mercado Libre nosotros retiramos el centro distribuidor que tienen acá en Córdoba. Sí, está Sí, bien. pero es lo mismo, es cuando sí, es de lo que ellos tienen. Eh, Que yo lo que entiendo, lo que nos explicaba cuando nos reunimos con ellos son los rezagos, es lo que no pudieron entregar. claro, Claro. Ah, ok, ok, ahí te entendí. Está bien. De lo que tienen el full. Claro, creo. Yo creo que iría en retail. Ok, ok, entonces lo es categorizo una así. cuestión de ponerle nosotros el criterio y definirlo y saber que todos lo Sí, estamos cargando igual. exacto. De, Sí, tal vez estaría bueno incluirlo si vamos a hacer el manual que tenemos preparados ahí con las categorías de alimentos, agregar algo sobre este tema. Ya que estamos Bien. acá, ¿algún otro banco recibe de Mercado Libre? Porque yo es la primera vez que escucho de esto así. Mm. Nosotros lo tenemos a Mercado Libre, no, nos entrega Mercado Libre. Vamos a retirarlo. Perfecto. O sea que Buenos Aires y Córdoba están recibiendo así de los rezagos de Mercado Libre. Está bueno. Sí, es Eh, variado, ¿eh? Puede venir desde una sillita de paseo a claro, de alimentos todo. que no lo podemos contar como alimentos, ¿viste? Sí, 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 de todo. Un colchón Perfecto. recibimos la otra vez, ¿viste? Para que te des una idea. claro, en nuestro caso nosotros Ok, solo le dijimos que recibimos alimento y productos de higiene y limpieza. ok. Sí, porque estaría bueno, no sé si eso se amplían y a ver si generan algún otro lugar, quizás incluirlo como entre los donantes. Nacional que ya está donando a dos bancos, está bueno llevar esa cuenta. Pero en principio, metámoslo como retail, que es un poco todo, medio raro, pero no, quizás va más por ahí. Ok, gracias Nat. Ahí después, perdón, tenía otra duda en la parte del área social, porque me acuerdo el año pasado había como un llenado semestral de ciertos datos, por Sí, ejemplo, cantidad de mujeres y todo eso. No, no sé, en este caso si se va a seguir llenando ese tipo de datos, pero no lo veo ahí. Y aparte era algo semestral, no era todos los meses. sí, Agus, justamente iba a hacer una aclaración sobre eso. El informe semestral se va a seguir pidiendo, pero les va a llegar también un formulario igual a este para completar una vez cada 6 meses. Ahora entiendo o sea, la idea es que ustedes puedan cargar con este formulario el KEP del mes que ahora tendrían que cargar entre el 1 y el 10 de agosto. Este KEP. Y al mismo tiempo les va a llegar
otro mail con un link para completar el semestral que tendrán que completar ahora a mitad de año, que es lo mismo que este formulario, tienen la misma dinámica de guardar y enviar, pero con los campos que iban a completar semestralmente. Lo que sí, al mes siguiente, en septiembre, no les va a llegar ese formulario, les va a llegar solo un link con el común del mes, digamos, ¿sí? O sea, Pregunto, sí. yo pregunto sobre con respecto al área social. Viste que estábamos auditando con los requisitos que nos había dado el banco antes. Hablaron el año pasado de que se iba a mejorar esa forma de auditar a los merenderos, porque uno se basa Sí. en los datos. Es decir, nosotros auditamos el año pasado con la gente del siglo XXI, pero nos habían dicho que iban a haber otros formularios. ¿Se va a cambiar algo de cómo auditar a los merenderos para llenar justamente estos datos semestrales? No sé si querés responder vos, Gas, que entiendo que Mabel se refiere a datos que alimenta. Por eso, lo que hablábamos hace un rato, el cuestionario único de relevamiento, que es el otro formulario, la idea es que con ese formulario se releven un montón de datos de los comedores que Sí. no tiene incompatibilidad con esto. De hecho, Ujú. probablemente pida mucha más información que la que va a entrar en este lugar. Bueno, Entonces, no van a ser incompatibles uno con el otro, si te referís perfecto. a eso. Sí, me refiero a eso, porque viste, la forma de auditar, nosotros habíamos tomado los datos que nos pedían desde siempre el Banco de Alimentos, pero el año pasado hablaron Sí, de que iba a haber un cambio en esos datos, pero después no llegó sí. más, no se habló más del tema. No, por Así eso. como, Estamos trabajando todavía en el formulario, ya está el formulario terminado. Probablemente cuando tengamos ya implementado el formulario dentro de una aplicación para que puedan salir a relevar, hagamos otro taller como este para hablar perfecto, exclusivamente del cuestionario, de cómo funciona, que es lo que yo perfecto, mencionaba hace un rato. ¿Se acuerdan que hay varias herramientas para relevar datos? Esa es sí, otra. Esto está orientado más a la pata operativa y a números más globales de lo social. El otro cuestionario es exclusivamente para relevamiento de entidades y beneficiarios. Así que sí, vamos a sí, tener un sí. taller exclusivo para eso cuando lo terminemos. Bueno, muchas gracias, No, Gas. por favor. Bien. ¿Consultas? Antonella. Otra, la última. ¿Existe la posibilidad de que cuando... entiendo que nosotros vamos a completar estos formularios y después ustedes lo van a ver volcado en una planilla de Excel, de que esas planillas de Excel con la respuesta de todo el año de cada banco la podamos visualizar? Porque lo que estoy pensando ahora, que a mí me sirve particularmente, es de ir visualizando todas las cargas que nosotros tuvimos durante el año para tenerla, o sea, más allá de que yo tenga 38.000 planillas en el banco, la del que puntualmente es una que te consolida bastante información como para compartir y a veces está buena de pasarla Ujú. a alguien. Y nada, ver si se puede poder visualizar eso, si nosotros después vamos a poder no tener la oportunidad de visualizarlo. Tengo Anto, entendido sí. que... Sí, justamente van a tener un tablero similar, entiendo, por ahí mostrarles a este, por ejemplo. Van a tener un tablero online que pueden acceder directamente con un link, en donde ustedes van a poder filtrar por su banco y ver todos los datos que cargaron en el KEP. Al momento, si lo cargaron hoy, ya mañana o hoy a la tarde, noche, lo van a tener disponible en el tablero. Porque esto no va a ir a un Excel, etcétera. Esto va a estar todo vinculado a través de una API a un tablero. O sea, no nos vamos a sacar medio el Excel de por medio y vamos a tener todos los datos publicados en un tablero online. Ah, no te Eh, preocupes, es lo mismo, es visualizarlo de alguna forma los lo van a resultados. poder Gracias. visualizar incluso cuando tengamos el tablero, si tienen alguna sugerencia de poner algún tipo de tabla o lo que quieran también. Y nada, lo veremos. Pero en principio van a tener un tablero online con los datos que cargaron de todos los bancos y van a poder hacer un filtro por banco, por mes, igual o parecido, similar a algo así. ¿Eh? Preguntas, consultas, dudas, sugerencias.
aprovechen el espacio. Sí, tal vez Yo creo, como... escúchenme, soy Mabel, Sí, escúchenme, Mabel. yo creo que por ahora no vamos a tener sugerencias. Una vez que nos encontremos con el formulario y veamos cómo se resuelve, ahí bueno, quizás tengamos que consultar con Santi o con vos, Gastón, todas las dudas que tenemos. Porque ahora Probablemente. parece simple, es decir, a mí me parece que va a ser simple, es decir, que no va a tener grandes inconvenientes. Pero cuando lo carguemos, ahí nos van a surgir las dudas, según mi opinión. Capaz que no, ojalá que no. Pero con todo gusto saben que pueden consultarle tanto a Santi como a Santi y a Santi y a Santi y le pueden preguntar todo a Santi. No, Oye, no. le hago una pregunta a Santi. Él dijo que nos iba a mandar, el primero iba a llegar el 1 de agosto. Sí, ¿Podremos tener el instructivo antes para podérselo pasar a las otras, las otras personas que cargan? sí, sí, sí. Vamos a trabajar ahí contra reloj para hacerlo. No hay problema. Gracias. Y seguramente, ya que me das el pie, yo también les mande medio urgente mañana, les voy a enviar a los mismos que le envié el formulario para completar el día y horario que podían asistir a este desayuno, les voy a enviar otro formulario para que me pasen los mails de responsable de carga y de supervisor para ya tenerlos fijos y que eso estaría bueno que quede, porque eso lo tengo que poner, o sea... Ahora el formulario está en una instancia de prueba y desarrollo en, digamos, en un lugar virtual de la red. Lo que nosotros vamos a hacer eso en estos días es replicarlo a los 20 y pico de bancos. Antes de hacer esa réplica, yo tengo que tener fijo los mails y setear cada cosita del formulario para después no trabajar 20 y pico de veces sobre ese formulario. Tiene que estar lo mejor posible para que la réplica ya quede en cada banco como tiene que quedar. Entonces es necesario juntar los mails ahora y que esos mails queden. En algún momento, si hay que cambiarlo, me avisan y lo puedo cambiar. En el caso de que la persona que está cargando se vaya del banco y haya que poner otro mail o haya que cambiar una casilla, lo hacemos. Lo ideal sería no estar haciéndolo esto todo el tiempo, sino que quede lo más fijo posible. Por eso está bueno que ahora me pasen y definan bien cuáles son los mails del responsable de carga y cuál es el mail del supervisor. Yo les voy a enviar un formulario, lo completan ahí y yo después con esos datos me encargo de setear todo para que quede fijo. Cuando haya que ¿Cuántos, cambiar algún mail, vuelvo a repetirlo, me avisan y lo cambio. Pero lo ideal sería no hacerlo ni tan seguido porque para cambiar el mail uno se tiene yo me tengo que meter, modificar un poquito el código, etcétera. No es difícil, lo hago, pero lo ideal sería no estar haciéndolo todo el tiempo, sino que ya esté lo más fijo posible eso. cuántos mail puedo cargar de las personas que cargan? Los que quieras, Ah, cuantos ok. menos mejor, pero bueno, este, a lo Sí, sumo poner dos de responsable de carga y uno de supervisor. ok. Este, Santi, igual te una digo, consulta. vos podrías poner como, por ejemplo, si vos querés que el link de carga del formulario te llegue a tu mail, pones tu mail y después ese link lo Claro. copias de acá del explorador y lo pasás a las demás personas para que lo carguen. Pero sería ideal que la persona que está atenta a ese mail que sea la responsable de carga, porque en sí el sistema lo que hace a ese mail es notificar que ya el formulario está disponible para ser completado. No es que le dice, mira, vos sos el responsable, tenés que completarlo vos con este mail. No, el mail llega notificando a esa persona que el formulario ya está disponible para la carga. Entonces, esa persona puede transmitirlo al resto del equipo para que lo puedan completar y enviarles el link de una manera tal vez informal, por WhatsApp, lo que sea. Claro, Ok, sí, ok. soy claro. Sí, sí. Bien. ¿Alguien más? Bueno, si no hay ninguna consulta, dejo de presentar. ¿Nicolera, una consulta? No, que Santi, por suerte, cuando lo buscaron era excluyente tener hiperpaciencia porque es un santo. Nos banca con todas las vueltas que damos. Bueno, gracias, Santo. Bueno, muchísimas gracias a Muchas todos por gracias. participar
Eso, exacto. Espero que lo hayan aprovechado y bueno, gracias Santi por tu paciencia. Creo que todos tenemos ese mensaje para con él. Así que bueno, muchísimas gracias chicos por estar. Gracias.